Somos lo que conversamos. Conduce Ricarte Soto, periodista de radio y televisión. Patricia Arancibia, historiadora y escritora. Luis Eduardo Escobar, economista y ex asesor internacional. Sergio Mico, abogado, filósofo y cientista político. Paulina Tidborn, antropóloga y experta en educación. SQC. Somos lo que conversamos. Hola, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos en Somos lo que conversamos desde la sede de la Universidad de Talca, una universidad sin fines de lucro. Wow. Estamos a través del Mostrador TV, como todas las semanas, día martes, junto a Luis Eduardo Escobar, Patricia Arancibia Clavel, Paulina Tidborn, que ya es una habitué, y Sergio Mico. La Teletón consiguió sus fines, incluso un poquito antes, ¿no es cierto?, lo que se esperaba. No hubo la tensión de años anteriores, incluso se sobrepasó la meta, pero las malas lenguas que siempre pululan acá en Chile anotaron que había una molestia por parte del ministro Goldborn con respecto a la rutina que hizo Kramer con el hermano, el negro Piñera, ¿no es cierto?, lo imitó, y también después hizo una imitación de Sebastián Piñera, lo que, por ejemplo, Quique Morandé también le molestó, y hay una parte del entorno, ¿no es cierto?, derechista, que no estaba muy contento con esto. ¿A usted le parece que es de tonto grave o finalmente? No, porque usted está ahí y usted ya sabemos de qué lado es, pues no mandar viéndonos la suerte entre gitanos. Síguete la viendo porque te puede... Mira, justamente te vas a llevar una sorpresa. Yeah. Porque dado que estaba en pauta, yo no vi la Teletón porque tenía otros compromisos, pero vi la rutina y me pareció, a ver, una lata, es decir, porque era más de lo mismo que yo lo había visto en otras partes. Lo mismo que dijo Goldborn. Pero no me pareció para nada algo ofensivo ni problemático. Yo creo que en este país hay que tener un poquito de sentido de humor. Nosotros lo hemos tenido siempre en esta mesa y en otras mesas. Entonces, tampoco hay que ponerse tonto grave con este cuento, digamos. No me parece que la institución Presidencia de la República está puesta en juego porque un humorista, digamos, hace una cosa así. Por lo tanto, ese es el pensamiento de una persona de derecha, como dices tú. Y yo creo que lo más importante de todo es que el presidente de la República vio esta rutina antes, porque es lógico que estas cosas que afectan de alguna manera a estas instituciones tan importantes para el país son vistas por los periodistas, incluso por él mismo. Y él, en un momento, se sintió un poco incómodo, con el hombro, lo movió un poquito más de la cuenta cuando estaba mirando cómo lo imitaban, pero aparte de eso, yo te diría un divertimento. Nada grave ni que palmar, digamos, ni siquiera para que esté en pauta, querido Ricarte. Bueno, pero usted, aquí alguien me mandó a mi BlackBerry que estaba en pauta. ¿Tuvo alguna...? Mira, ¿no? Yo muy parecido. O sea, yo creo que hay que tener... Uno está, o sea, presidente en un cargo de esa naturaleza. A mí me llegan unos chistes en realidad bien divertidos. Peor, de Clínica es de peor con él. Poco. Y todavía de Clínica es como pariente, alguien ahí, imagínate. Yo creo que no, que hay que tener humor. El que está en un cargo público como el presidente tiene que estar enfrentado a que haya cosas nobles y menos nobles que se digan, tanto como lo hizo Kramer. Y yo no lo vi, desgraciadamente, pero no creo que haya que digamos, sancionar al humorista. Perfecto. Por su rutina. Está en YouTube, si lo querés ver. No, lo voy a tratar de ver, sí, yo no lo he visto. Una lata. Simplemente decir que cortito. en la Edad Media el bufón de la corte cumplía un rol político súper importante, que era el que le decía mitad en broma, mitad en serio, las verdades que el rey no quería decir. No en broma. No, lo que quiero decir es que como siempre... el famoso escoge mi reina, escoge. ¿Cuál es la rosa y el clavel? Escoge mi reina. Bueno, porque épocas, está bien, pero lo que quiero decir es que el humor siempre cumplió un rol también políticamente muy importante. Ahora, sí, para tomar un poquito ya, para jugar un poco acá, cambiando de roles, sí, yo creo que la institución de la Presidencia de la República requiere un cierto respeto. Tú mencionaste de Clinic, de repente, el garabato, el exceso, a mí no me gusta nada, sobre todo cuando ya se utiliza claramente para herir al otro, porque yo siempre insisto en este punto,
Antes de las agresiones físicas vienen las descalificaciones personales, y yo en ese sentido también en el garabato punzante, hiriente, etcétera, a mí nunca me ha gustado, porque insisto, acá hay una institución republicana, pero sobre todo hay una convivencia cívica, a propósito de lo que tú mencionaste de Clinton, bueno. Pero vuelvo, lo de Kramer es solamente para reírse un poco, y que el presidente Piñera sea el Red Bank del negro Piñera me parece una broma simpática. Bien, nos echamos el pollo del tema. Una cosita corta. Es que me llamó la atención para bien tu comentario sobre la violencia verbal, que generalmente se antepone a la violencia física y que genera un clima tremendamente negativo que todos queremos, ¿no es cierto?, que no existe en el país. Y no es por hacerme propaganda a mí misma, pero yo escribí un libro hace un tiempo con el Instituto Libertad y Desarrollo, hicimos una investigación en el CIDOC de la Universidad de Finisterra con mucha gente trabajando, que se fue a la prensa para ver el ambiente de los años 70. Claro. ¿Ya? Y fuimos viendo, tomamos desde el 58, desde el gobierno de Alessandri hasta el 73, para ver cómo la violencia verbal llevó, en definitiva, y se llama... del discurso a la acción se llama el libro, que es tremendamente interesante, donde uno simplemente iba al periódico, al diario, y sacaba las citas de unos y otros lados. Está, digamos, de La Nación, del Clarín, del Puro Chile, del Mercurio, de toda la prensa de esa época, y llegamos a la conclusión, después de análisis estadístico, etcétera, cómo el discurso ya llevó a la acción en este país. Entonces, desde esa perspectiva, yo tomo lo que tú dices. Está bien reírse de uno mismo, está bien reírse del presidente y de un personaje público, con ciertas normas básicas. Cuando ya llegas al insulto y a la descalificación personal, tenemos que aprender. Y a propósito de ese tema, porque yo quería hablar ya de los pollos, pero quería hacerte una pregunta. A propósito de violencia verbal, ¿qué piensas tú de lo que dijo Krasnov tratando de perras a las mujeres de derechos humanos que fueron a manifestar por la FUNA? No tenía idea que había usado esa palabra, y si dijo eso, encuentro que es una ofensa atroz a mi género, y obviamente no estoy de acuerdo. Yo no estaba aquí en Chile cuando sucedió lo de Krasnov, pero yo estoy muy impresionada por esta odiosidad tremenda que les ha venido, no hacia Krasnov, sino hacia el, ¿cómo se llama? El alcalde de la B. Estuve escuchando Estado Nacional, querido amigo Sergio, aparte de verte muy buen mozo, creo que simplemente esa lectura que tú hiciste ahí, en el sentido de que un hombre como Cristian Lavé, por haber sido militar, por haber estado como militar, haber sido en la DINA, sin que jamás en su vida se le haya, y te lo dijeron ahí, nunca jamás a él se le ha acusado de ninguna violación de derechos humanos. Pati, no condenado, sí tiene acusaciones. Bueno, pero yo te acuso a ti de haberme violado, y bueno, te acuso de haberme violado, ¿y qué? Si ¿Cuándo es que fue esto, eso? No, te quiero decir que no hay ninguna acusación clara. Sí, no existe, claro. Pero por favor, para el otro programa, trámelo, pero no lo hay, lo sé. Y te quiero decir que por su nada paso por Tejas Verdes sí, Patricia. No, bueno, si hay una persona, ahora tú entenderás. Pero ninguna persona, digamos, nada, es decir, las personas tienen derecho a opinar. Cristian Lavé, más allá de que tenga el apoyo popular de la Comuna de Providencia, y tengo casi claridad que va a tener mi voto también, quiero decirte que no tiene por qué ser insultado, vejado y violado, ¿ya?, en sus derechos por la gente que los fue a funar. Tú sabes, Sergio, y tú sabes, querido amigo Escobar, que la funa, que la hemos vivido algunos de nosotros, es realmente, y ustedes han estado presentes, es una ofensa a la dignidad de las personas. Yo puedo, y digo de antemano, que no, esta defensa que estoy haciendo Cristian Lavé no es una defensa de la violación de los derechos humanos, y que quede sumamente claro. Sí. Yo soy una crítica profunda a toda violación de derechos humanos, a la violación de derechos humanos de la izquierda y de la derecha, desde siempre en la historia, ¿ya? Entonces, que ahora vengan a sacarme a Krasnov, que si dijo esa brutalidad, por favor, ¿cómo crees tú que yo voy a siquiera pensar en estar de acuerdo con una situación así? Pero no me confundas a los Contreras o a ese tipo de gente en que se ha probado sustantivamente sus culpas con gente
en que muchas personas tienen dudas de su verdadera situación. Y con eso termino, sí, pero está bien. queda claro que yo te agradezco tu sensibilidad tan frontal, además, y decirte lo siguiente, que yo creo que lo de Krasnov no merece ninguna discusión, y el propio Lavey reconoció que había sido un error hablar de que era un homenaje a una persona por violación a los derechos humanos condenada a más de 140 años. Tú citaste mi participación en el Estado Nacional. Yo lo que quise reclamar y reclamo a Juan Antonio Coloma y a la UDI, que ellos cuando presentan un candidato como Lavey están diciendo, esta es una persona representativa de nosotros, porque si no lo fueran no lo presentarían de candidato. Y eso me parece grave, porque más allá de que... ¿Y Guillermo Tellier? Bueno, por eso ¿Te parece grave que tú... A mí eso no me ¿Te parece grave que Guillermo Patricia, Tellier... tú ya hablaste, no, me toca a mí. No, pero es que tú me estás diciendo Patricia, una cosa, yo digo, Guillermo Tellier, me toca a mí, me toca a mí, el Partido Comunista Cristiano está en alianza con el PCI. Me toca a mí, pero por favor. me toca a mí. ¿Qué es lo que hizo El punto, Guillermo no el Tellier? punto que me hizo Guillermo Tellier, que lo que hizo, por No, pero favor, bueno, me toca a mí. Fue uno de los forjadores y formadores del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. No te hagas el ignorante, No, pero estoy Ricardo. preguntando, No, te lo porque usted tiene que tener pregunto. respeto Su alias, por no me los acuerdo si era... espectadores que no saben. Tú me pero preguntas por su Guillermo alias era- Tellier, si tú me por dices a decirte mí, uno de tantos. perdona, él es miembro del Partido Comunista, no de la Democracia Cristiana, y si tú me dices tú, Sergio Mico, votarías por Guillermo Tellier, si Guillermo Tellier está recorriendo el país diciendo de que las violaciones a los derechos humanos estuvieron bien, o que él va a ejercer la violencia política cada vez que lo estimen necesario, yo no votaría por Guillermo Tellier, para hacerte reclaro. Entonces yo en eso no tengo ninguna ambigüedad, Yo tampoco. pero el punto es el siguiente, vuelvo atrás. Porque El señor Lavey, incluso más, en la entrevista que él dio en el Mercurio, y eso fue lo que yo le cité a Coloma, me parece gravísimo, él dijo, y en circunstancias como las que vivimos en el pasado, personas buenas, nos vimos en la obligación de hacer cosas malas, refiriéndose a las violaciones a los derechos humanos. Entonces, volver a alguna justificación que me parece terrible. A mí también, al igual que a Coloma, me dio pena volver a este debate. Pero el punto es el siguiente, que se presenta de candidato una persona así, apoyado por la UDI, me parece gravísimo. No, es que no es solamente el tema que gane o no gane, sino el No, problema el tema no es que gane o no gane. Mira lo que dices, una persona así. A ver, una persona que ¿te gustaría justifica que yo la dijera violación a los de Luis derechos Eduardo humanos? Escobar, una persona así? Uno y uno. A Que ver, justifica la violación a los derechos no, humanos. depende, haya tú- justificado. a ver, tú en la época, para que Yo no siento que la Paulina. Vele y la misma entrevista tuya al Mercurio haya justificado. ¿Dijo o no dijo que las personas que hacen cosas eso buenas no, terminan? parece que no lo ¿Tú lo crees vi que como no? tú. Bueno, Pues si él no se está me lo refiriendo, recuerdo. él está refiriéndose Pero a la déjame violación. decirte, hay una parte de la UDI que sí se siente representada por Cristian Lavey. Sin Y duda. de hecho está saliendo, Cristian Lavey ha salido como alcalde en varias veces. Y él no ha dicho antes Nunca ha distinto estado a favor lo de la que ha violación dicho de los hoy. derechos humanos. Y nunca ha estado por la violación Nunca. de los derechos humanos. Pues Ahora, fue miembro de la es una... DINA, Pero es que ser Patricia, miembro de la Paulina. DINA. Pero es que A ver, y ser en miembro ese del AMI. momento. A ver, es Pero que el los AMI, servicios no sé qué es el de... AMI. ¿Qué es eso? La Agencia O sea, de Inteligencia Nacional, la ANI. A ver, No, durante... no. A ver, Son cosas ser que- miembro es de que la no, CIA, pues ser sí, es miembro, lo mismo, ser pues, miembro Sergio. de ¿cómo se llaman las otras agencias de inteligencia? ¿En qué mundo vives tú, Sergio? Eduardo, En un a ver. mundo No, democrático. pero también, pero En por un favor, mundo, en un Sergio. mundo Estás democrático queriendo donde las decir que la Donde no hay personas... servicios de inteligencia. Perdóname, No, a ver, perdóname. pero No, distingamos. distingamos, A ver, uno por uno. ya. Esta No, cuestión, no, o sea, a ver, una no, cosa es esto un es una servicio de cosa. A ver, déjame inteligencia, ¿no? Una cosa es un servicio de inteligencia y otra cosa es un En un servicio de régimen tortura. democrático. Vamos por partes. Bueno, o sea, estamos exactamente de acuerdo. en primer lugar, la DINA aquí fue una agencia de tortura. Esa cuestión A está ver. clara, es indiscutida. Muchos ¿Por de sus quién? agentes, por el sistema judicial chileno. E Entre ellos el internacional. señor Krasnov y el internacional, desde luego. Pero entre ellos el señor Krasnov está condenado a 144 años. No fue Ayer por tuvo criar, Creo que hay un no fue juez por que criar nunca lo ha pollitos con el citado. frafrapo, ¿ya? No fue por Creo criar que hay pollitos un con juez el que frafrapo. nunca lo ha citado. Nunca él ha podido Bueno, yo no sé tener si acaso la lo ha citado o no. oportunidad de Claro. dar su versión. A mí no me Con tienen un señor claro. juez que espérate. lo condenó como 80 Pero pongamos de acuerdo años. sobre A los ver, hechos. o sea, Está condenado a perdón. 144 años, ¿no? Está condenado. Ah, ya, muchas gracias. Pero por una No, cosa perdona, que y no lo Osvaldo ha oído. Romo, A ver, Que con no la lo ha justicia que oído. tenemos. Pero Perdona, que y no lo ha Romo, oído. un torturador, Bueno, yo no sé si acaso lo ha declaró... oído o no lo ha oído. Yo no lo quiero- que- Claro que lo que es te puedo decir, torturador. Yo creo que el reconocido- señor A ver, por Contreras favor, de a uno. también es De a reconocido. uno, por favor. Ya, me de a uno. toca. Sergio. ¿Tú? Te toca, ya. reconocido por una lista de gente que declara que, Claro. que están dispuestos a pararse en cualquier plaza pública y decir, señor, usted me torturó. Pero nadie está defendiendo a un No. señor que Entonces- tortura. Bueno, pero- Si bueno, no pero- Pero estamos la bien vez con pero eso, acá la se pena llama al no- lanzamiento a ver, un libro
libro donde quiera un homenaje a Krasnov. No, pero estamos hablando de la DINA. Yo lo que dije es que ya la lo reconoció DINA... como un error. Sí, lo pero ha hecho perdona. en 7 oportunidades anteriores. Claro, pero Todas con la las excusa agrega una falta, porque yo insisto, porque termina haciendo una conferencia de prensa donde él, o una entrevista, donde él empieza a justificar o diluir la responsabilidad. Esta es una pintura gruesa. Fíjate y eso es lo que me no, molesta. sí, Yo Patricia. leí ese Ahora, tema. Patricia, Es una pintura gruesa Patricia, que está no. acostumbrada a la concertación desde los años 90 a hacerla. No, y por eso me Patricia. molesta. Esta pintura gruesa pone ¿Cuál, en el mismo saco al violador real y concreto de los derechos humanos, al tipo que torturó, al tipo que mató, el que mandó a asesinar. Estoy hablando de Prat, estoy hablando de Letelier, estoy hablando de Tucapel Jiménez, estoy hablando de los degollados. No tiene nombre ni tiene justificación ninguna. Perfecto. Lo que a mí me molesta es que Lo ha personas dicho con que esa en claridad algún- la ve, yo creo que no. bueno, Patricia. a mí, a ver, Patricia, no. Lo que dijo él es que hombres no, buenos hacen silencio. cosas malas puestos en esas circunstancias. yo quiero Eso es lo dejar que ha dicho él. absolutamente Pero claro. ¿cómo lo dijo? ¿No? interprete. Pero si no Eduardo, interpretamos, esa es su Eduardo, declaración. ¿qué quiere decir tú? Que no se te entiende. Diga. Yo lo que estoy diciendo es de que esta gente, como la ve, ha dicho de que gente buena, y Marqués de la Plata, ha dicho que gente buena, puesta en estas circunstancias, hacen cosas que en retrospecto pueden ser vistas como malas. ¿A ti no te ha pasado Eso es justificar lo que hicieron, Estamos nomás, chao. hablando de violación a los derechos pero humanos. te estoy pues, diciendo. A ver, Lo que pasa agarrar es que una aquí- picana eléctrica y ponerse en el Exacto. cuerpo a alguien No, requiere pero un poquitito obviamente, más, pero entonces lo que me que molesta solo está- decir de que ya, pero- yo tengo un desacuerdo político Pero contigo. ¿quién está defendiendo aquí? Nadie. A ver, en esta ¿Quién mesa. está defendiendo eso aquí? ¿Quién tú- está tú- defendiendo cuando eso? yo digo- ¿Quién cuando me ella dice? dice Entonces, lo que están estamos defendiendo diciendo. al candidato Yo creo que no que- condena eso. ¿Puedo explicar? No, yo- Y que participó en un organismo No, de no, inteligencia. yo- Perdona, que fue acusado de participar en violación te a los derechos pongo- humanos. entonces Y yo que te hasta el retruco, día- yo y te que hasta el día retruco. de hoy no ha pedido ni perdón, ni siquiera algo Yo que te huela a una retruco, excusa. yo te Y retruco. perdona, y que lleva al país a esta situación, Ya. porque eso es lo que a mí me da pena. Ya, yo Me te da voy a pena porque- retrucar, porque deja que todos hable. Porque los nos miembros llevan, del nos gobierno llevan, dicen nos lo mismo. llevan a esta situación a un país terriblemente. Oye, Perdona, pero yo creo este que hay debate no le hace, hartas cosas no que le hace llevan- El bien. Partido Socialista Momento, con a ver, Carlos. ¿a quién No, ¿a quién no, no es le que hace quiero- bien? No le este hace debate? bien ni a la UDI, ni al Ejército pero de obvio. Chile, ni a la democracia chilena, Pero que el no sé, señor pero no Lavé, lo defienda, Pero no la tenemos Lavé por qué insiste en aceptar ser que me candidato. defiendas Ya, tú a ahora la tú, UDI. ahora Yo tú. no Me tengo por defienda qué a la UDI. aceptar, así sin más. Y por eso el tema lo estoy tomando con esta claridad. Sí. Yo no voy a ser nunca nadie que justifique una violación de los derechos Está humanos. clarísimo, Patricia. Nunca. Antes, ni antes, ni ahora, ni después, como norma ética, y la he tenido siempre, desde que estaba en la universidad y desde que tenía uso de razón, porque fui formada de esa manera. Yo como toda mi familia, primero, que te quede clarísimo. Yo tengo Pero yo no clarísimo, tengo, Patricia. y yo sé que tú lo tienes claro porque estás sentado en esta Por mesa y supuesto. somos amigos. Lo que me molesta es que tomen a un personaje como Cristian Lavé, en este caso, que políticamente ya es una persona que ha defendido la obra del gobierno militar y lo han tratado Que de fue hundir. guardaespaldas del general Y que Pinochet. fue guardaespaldas, Ya. y que haya sido guardaespaldas del general Pinochet, ¿qué? A ver, el general Pinochet Patricia fue era un presidente de la dictador. República durante 17 años. viejo. Patricia era un dictador Entonces, que está entonces, acusado de las peores bueno, y cosas. Salvador Allende que lo que fuese No, por eso, y no, tenía un no, GAP al Pati, lado, y no, tenía Almir no, al lado, Pati, entonces, no. eso es distinto. Entonces, para terminar, el doble estándar, ya hay gente que está hasta aquí. Es decir, está bien, pongámonos, Sergio, que es muy importante, pongámonos de acuerdo en los de esta mesa. Pero, Pati, Ninguno dice, yo no- está a favor, y de la violación. vamos a reprimir Aquí alguien ha siempre. justificado la violencia política Nunca. contra los No, pero tú opositores. estás haciendo pero tú una- lo estás tú estás haciendo porque tú eres llevando un hombre un muy poco más inteligente, Sergio. No, bueno. Tú eres un hombre muy Sí. inteligente y yo creo que Yo tú sí te lo eres... detrás de- agradezco, y eso me lo no, decía no. mi mamá también, que yo siempre era No, muy inteligente. no, pero ahí me estás está le ofendiendo, ganamos la no discusión. porque es tu mamá, sino porque No, me estás pero diciendo que estoy no, muy no, vieja, por eso pues, nada. viejo, No, diga lo de la mamá. No, el punto es el siguiente, Patricia. Entonces, pues, es que te digo, es que yo creo que este es el daño que le ha hecho a la convivencia nacional lo que ocurrió con Krasnov y con el señor Lavé. Y yo lo que, creo que claro, hay porque acá mucho terminamos ya en un debate de que Salvador Allende, que el Partido Pero Socialista. claro, no, y yo los que exijo- asesinaron a Jaime Guzmán. Por supuesto. ¿Y ¿Por qué qué solamente respaldo tenía Pinochet? el Que gobierno? nunca- A ver, ¿Por qué solamente qué respaldo tenía otro a ver, gobierno en la momento, porque Constitución? también podemos Ahí remontar están y libres y dándose decir, vuelta. los que asesinaron al general Schneider. Sí. También. Pero también. En circunstancias También. que no había Que hay un ningún nunca peligro más, para que la hay un nunca democracia. más. Ay, Y ahora ¿había ruego peligro el con día de Jaime mañana. Guzmán? No había ningún Ah, peligro. ¿no para el contribuyó general. Jaime Guzmán a la no, democracia?
No, es que seamos un poquito objetivos. El general Schneider es asesinado durante la verdad de ellos. Es tu verdad, claro. No es verdad. El momento de transición. Elegir a Gabriel Valdés como la persona que llevó el tema en el Congreso. Yo creo que todos los que ven el mostrador... Yo creo que hace rato no vamos a llegar jamás. Momento, pero perdona, pero sí podemos. Podemos. Y yo lo que pido, entonces, entonces yo pido que si el día de mañana tú ves a Luis Eduardo Escobar o a Sergio Mico apoyando gente que está acusada de violar los derechos humanos, que justifica la violación a los derechos humanos, reclámemelo. Te lo reclamo inmediatamente. Te lo reclamo inmediatamente. Ahora, aquí y ahora. ¿Quieres que te lo reclame? Cuando tu partido, en el cual tú militas, la democracia cristiana, está haciendo pactos de alianza estratégica con el Partido Comunista. Y si tú me dices aquí en público abierto con esta franqueza que le hace muy bien al país, si tú me dices que el Partido Comunista no ha sido el forjador del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, si tú me dices que el Partido Comunista no formó movimientos terroristas, no estoy condenando a la UDI. Yo no pero estoy estás haciendo justamente eso, es que esto es muy importante. Es muy importante. Yo no estoy diciendo, no estoy condenando a la UDI. Lo que le reclamé al presidente de la UDI, que cometía un gravísimo error político y ético, apoyar al señor Lavé. Sí, perdona. No vas a apoyar a ninguno. No, porque si no la convivencia política es imposible. Entonces no vas a votar en Concepción ni en ningún distrito, tú, Sergio Mico, que te toque, aunque tu gobierno... Yo no condeno instituciones ni personas éticamente. Yo estoy haciendo un reproche ético político al señor Lavé. Y estoy reclamando que la UDI, que a las Fuerzas Armadas, que a la responsabilidad política al presentar ese candidato, pero yo no me niego a convivir con un partido llamado UDI, que es parte de Chile, al igual que el Partido Comunista. Y si el día de mañana el Partido Comunista, te insisto, plantea un candidato y que hace una apología de la violencia política, yo le reclamaría a ese candidato, por favor, no lo presente. ¿El Partido Comunista ha hecho una apología de la violencia en la historia de Chile, sí o no? Sí, y Caro lo pagó terriblemente. Yo nunca lo apoyé. Muy bien. Y ahora, tu partido está en nunca alianza... ha hecho una apología política. No, estoy de la violencia otra cosa. nunca. No, yo lo sé. Y perdona, y te digo más. No, estoy hablando de la... No te corras. No me corro. No te estoy diciendo que haya hecho, el Partido Democrático Cristiano jamás ha hecho una apología de la violencia. No, pero te he dicho otra cosa más, no, Patricia, que la democracia cristiana, cuando una buena parte de la democracia cristiana apoyó un golpe de Estado, yo soy de las personas que dice que debiera pedir perdón con mucha más claridad. Sí, de acuerdo. Porque en estos temas no puede, es sí o no. Entonces no con el Partido Comunista. No. Sí, pero te insisto en una cosa, contra hechos concretos, a acusaciones de personas concretas. Vamos a marcar una pausa. Yo no sé cómo se llama el programa, partió en Somos lo que conversamos, ahora somos lo que discutimos, pero en fin. Ha estado muy interesante el debate. Bueno. Usted ya lo sabe, a través de El Mostrador TV. Como siempre, con la compañía de Feria Mix, que no solo son discos, sino también libros. Vamos a una pausa y ya regresamos a discutir con fuerza, con pasión, aquí en Somos lo que conversamos. Pero como buenos amigos, no se te olvide eso. Después lo veré. Estás viendo Somos lo que conversamos. Conéctate con El Mostrador TV. Búscanos en Facebook. Síguenos en Twitter. Comparte nuestros videos. Y revisa nuestra web. Nos mantenemos conectados a ti gracias a las redes. El Mostrador TV. Estás viendo Somos lo que conversamos. Después de la pausa, reiniciamos aquí con Somos lo que conversamos a través del Mostrador de TV. También tenemos una cuenta en Facebook, si usted es SQC, ahí también usted puede opinar. Bueno, yo había dicho antes de que yo propusiera el tema de la violencia verbal, que no íbamos a echar el pollo, y tenía relación de echarnos el pollo del tema de Kramer,
para ir al tema de los pollos, ¿no es cierto?, del tema de la colusión, donde la Fiscalía Nacional Económica ha acusado a Aristía, a AgroSuper y también a Don Pollo, ¿no es cierto?, de estar coludidos, no en un tema de precios, ¿no?, sino que era un asunto del stock, ¿no es cierto?, de poder modular. No, sí. Estoy diciendo, usted me explicará después si es la misma cosa. Pregunta que yo hago, porque creo que muchos se lo están haciendo. ¿En qué otro tipo de productos los consumidores están siendo víctimas o fueron víctimas, ¿no es cierto? ¿Son o serán? Claro, porque todo depende de la cantidad, ¿no es cierto? Si la Fiscalía Nacional Económica no tiene todo el personal, ¿no es cierto?, a lo mejor no está investigando toda la cantidad de colusión que puede haber en un país donde finalmente el consumidor parece un tanto atrapado. Yo creo que es una pregunta, después de haberse conocido el tema de las farmacias, yo creo que es en el tema de los pollos, que perdón, una cosa, ayer tanto Longueira como Lavín subrayaron el hecho que el pollo es lo que más comen los 2 quintiles que tienen menos dinero. Por lo tanto, es un doble abuso, porque el quintil superior puede comer carne de guayú, pero el pollo, ¿no es cierto?, no es tan bueno el guayú. Un elemento de los ese sector, popularizado por don Eduardo Frei Montalva. ¿El guayú? No, el pollo. Por ahí, el pollo. Porque me gusta mucho el pollo y soy gran consumidor. Pero yo quería hacer un alcance. Efectivamente, todo lo que tú has dicho, Ricarte, pero yo he estado también leyendo en los diarios de funcionarios públicos. No, vamos al pollo, espérate. No se eche el pollo es que antes estoy diciendo que es un mal nacional. Oye, estamos hablando de licencias médicas, que Dios me libre, el reflujo antes de los 6 meses pedido por la ciudadanía, es eso. Yo creo que esas son ciudadanas que piden estas grandes quimeras. Antes del postnatal. Estamos hablando de funcionarios públicos usando casas fiscales, oye, por año. Sin tener derecho a ello. Sin tener derecho a ello. No pagando 0 pesos. Uso y usufructo, que eso ya es una sinvergüenzura de un ciudadano corriente. Pero cualquiera. Pero en términos de sinvergüenzura... En el tema de las licencias. Mira, no quiero, los exonerados. Entonces, oye, parece que es un mal nacional que afecta en el caso del los pollo, quintiles todos. en el caso del pollo, la sinvergüenzura es no, mucho pero más que masiva. Salgamos a saltar el no supermercado estoy defendiendo los pollos. Oye, si ahí no es mal de mundo, es una cosa gravísima como país. ¿Cómo no? Obvio. O sea, ¿cómo no? ¿Y por qué miramos solo lo de los empresarios? Yo te digo, bien, revísalo, sácalo, llévalo a la justicia, ni un problema. Pero no dejemos pasar estas miles de licencias, el tema de los exonerados, el tema de las casas ocupadas, el tema de la gente que tiene 2 y 3 casas de subsidio y que después las arrienda y parece que no sé qué más le pasa. Pero que me parece que usted quiere... Yo quiero llevar usted quiere a que empatar, es de todo. Y yo creo, no quiero empatar. No, perdón, pero que yo creo que su argumento, porque lo exonerado es una cantidad, lo que funcionarios... Usted está refiriéndose a los funcionarios de la concertación que con algunos pitutos que tendrían en el Ministerio del Interior de la época, 17 años ocupaban casa. Pero ese es un número acotado. Pero acá tenemos, ¿no es cierto? Era Seremia. El tema de que estamos hablando de una cantidad de pollos enorme y de una cantidad de consumidores que sobrepasa todo lo que usted... Oye, investíguese y ninguna economía de libre mercado pero yo te quiero decir puede, más allá de lo que dice la moneda, que yo comparto plenamente, que esto es más nacional nacional un cogollito, ¿no? Esto el mal nacional. Acaba de salir hace 2 días atrás, 3 días atrás, que Chile está dentro de los 22 países más limpios del mundo. Mira la suerte que tenemos. No. Entonces, perdóname, es que qué maravilla. Perdona, es que está bien, es que tú dices el mal nacional y todo. Yo creo que hay problemas graves de fraude social, de corrupción y todo lo que tú quieras, pero también presentar que este es un país de ladrones. No, bueno, pero yo no lo es. Yo voy a otra cosa, más allá del argumento. Más allá del argumento de la Paulina, que me parece súper válido. Y nada más que para que
para decirte tú que eres economista. A ver, si hay algo... Pero si no me dejáis meter basa, ¿cómo te voy a decir yo lo que pienso? No, pero déjame decirle después. Haga la le hago la pregunta. por Toda economía de libre mercado, para que funcione, tiene que existir la competencia. Y todo cartel, toda colusión va en contra de los principios básicos de una economía de mercado. Por lo tanto, alguien que defiende una economía de mercado, como soy yo y creo que otros varios en esta mesa, espero, no pueden estar más que abrumados frente al caso de la Polar, frente al caso de la farmacia, y nos frente gustaría a ver esta reacción de los empresarios. empresarios. Nadie puede estar defendiendo una una colusión de esta naturaleza que nos afecta a todos. Nosotros que creemos en la economía de libre mercado sabemos perfectamente que esto no puede ser, porque nos perjudica a todos. Luis Eduardo Escobar, el campeón de la economía de mercado. Después vienen en Facebook y nos retan porque él dejen no hablar a Luis Eduardo Escobar, que no ha hablado prácticamente nada, no le vamos a pagar su honorario. No, hoy día trabajo gratis. Pobre de ti que te va a cobrar 2 veces. No, efectivamente, digamos, el tema de la competencia y la oposición a los carteles viene desde de los autores fundacionales de lo que hoy día se llama la ciencia económica, desde Adam Smith para adelante. De hecho, él fue el que se empezó a oponer a los monopolios que el rey de Inglaterra le entregaba individualmente a ciertos lores, a ciertas personalidades que armaban empresas con el fin de explotar, entre otras maravillas del mundo, el estado de la India. Así es. ¿No? No era poca cosa India ese negocio. Company, no era poco el tipo de monopolio que se entregaba. Bien bueno eso, ¿no? Así que, pero efectivamente... Yo añoro esos tiempos. Ahora, tú aludías a una cosa que es bien importante, que yo creo que la gente entienda para que no haya confusión. Cuando uno controla la cantidad, controla el precio. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que estaban haciendo estos señores por la vía según la acusación del fiscal nacional? Yo creo que la tarea de demostrarlo es sumamente difícil y sobre eso quiero hacer una acotación más adelante. Pero ¿qué es lo que dice el fiscal nacional? Lo que dice es que a través de la asociación gremial, que tenía información sobre cuáles eran las partidas de pollo que iban a llegar a Chile, les informaba a las 3 empresas dominantes, que dominan, entiendo que más del 90% del mercado, les decía cuál era la cantidad que iba a estar disponible, entonces ellos con eso ajustan la cantidad que van a ofrecer esa semana en el mercado, con lo cual mantienen un cierto precio que está decidido y acordado de antemano. Ese era el mecanismo, según se entiende. Por eso te decía yo que es la misma cosa fijar el precio que fijar la cantidad, porque cuando tú conoces la demanda de pollo que hay en el país, como la sal, por ejemplo, que se consume una cierta cantidad de sal por persona por año, y esa estadística, tú puedes consumir más o menos sal que yo, pero estadísticamente hay un per cápita, digamos, con el cual uno saludable, trabaja, además. Y además de muy alta grado de aproximación. Entonces, el gobierno lo que hacían estas 3 empresas era eso. Ahora, ¿cuál es la gran gracia de ahora respecto a los 10 años anteriores? Porque ellos dicen esto viene ocurriendo hace 10 años. 10 años. La gran gracia es que cambiamos la ley. Eso. Cambiamos la ley de forma tal que el fiscal nacional tiene, con el permiso de un juez, tiene el derecho a intervenir las llamadas telefónicas y los correos electrónicos. Y la gran parte de la acusación está basada en el intercambio de correos electrónicos entre los gerentes generales de estas empresas y el gerente general de la asociación gremial. Ese es el fundamento, de ahí viene la información. 2009. En 2009. Justo para que fuera aplicada, y se está aplicando en este gobierno, cosa que me parece sensacional. Es decir, se ha descubierto en este gobierno la capacidad, digamos, de poder controlar... hacer propaganda política. No, de poder controlar, digamos, estas situaciones que nos llevan a todos al desastre. Una pregunta, sensacional que tú mismo la planteaste. Sí. ¿Por qué sería difícil probar esto? Es muy difícil probar esto porque cuando hay varios agentes, más de uno, tú tienes que probar efectivamente ante una corte que estos señores se coludieron. Y esa información es bien difícil de lograr porque los tipos se pueden juntar a almorzar en un restaurante y pueden decir que estaban hablando del tiempo cuando en realidad estaban sacando la cuenta y de cuántos pollos te toca a ti, cuántos pollos te toca a ti y cuántos me van a tocar a mí el próximo mes. Claro. ¿No? Entonces las cuotas de mercado y todo eso se puede acordar. Veamos, por ejemplo, lo que ocurrió con el caso de las farmacias. Ha sido súper difícil llegar a demostrar que efectivamente las farmacias estaban coludidas
y muchos de los ejecutivos de estas empresas se escudan tras esa dificultad. Y los partidos políticos también se coluden para... ¿Qué tiene que ver una no, con la política? No, perdón, es que estoy haciendo no. Disparando mucho. No, si no estoy disparando, es que digo, te pregunto, los partidos políticos no se coluden también cuando empieza el cuoteo para el Partido Radical tanto, para el Partido Demócrata Cristiano tanto, o en la alianza para la UDI salvaría tanto. Un sistema proporcional que impida los pactos electorales. Exactamente. Por eso estoy haciendo la pregunta. Te quiero decir, quiero insistir un poco en lo que decía la Paulina. cartelización de la política está estudiada también. Exacto. Es decir, que los partidos se ponen de acuerdo para regular la competencia. No estoy en contra, digamos, no estoy tirando mugre, digamos, a la concentración, sino estoy hablando del sistema político en este momento. Ya, pero Patricia, pues estábamos hablando de otro tema. No, pero estamos hablando de la colusión. Estamos hablando de la colusión. Un último dato. Según me informan, y esto no tengo ninguna evidencia real, no he visto los números, pero según me han informado gente que se supone que sabe, un elemento que puede ser utilizado en contra de ellos va a ser el hecho de que en general existían los mismos precios de venta en el mercado, pero no siempre exportaban a los mismos precios y además exportaban a precios que estaban bastante por debajo de los precios a los que ellos venden en Chile. Entonces ahí también hay un elemento de control de mercado, digamos, evidencia. Ya, pero hay un problema más. Hay que sacarlos de la cárcel si son culpables. Y además es pollo. No, es que no se pueden meter a la cárcel. Además es pollo marinado. La ley del 2009. La ley del 2009. La transaca de la ley del 2009 fue que esto es súper importante porque la transaca en el Congreso fue que los ejecutivos no pueden ir presos. Son las empresas las responsables. En otros países son los ejecutivos, son los ejecutivos. No, yo no he dicho que sea la concertación. El Congreso en su conjunto, en su bondad y en su criterio llegaron a ese acuerdo. ¿No? Bien, a mi juicio pésimamente mal hecho. Así porque yo te digo, acá hay una vieja tradición de que al ladrón justamente gallina lo metemos preso, pero ya los grandes delitos de cuello y corbata no los metemos preso. ¿Por esa familia que está entera presa por haberse robado una vaca? Claro. Bueno, entonces te digo, hay un estudio del año 1880, seguimos con de la Universidad de Chile, de la Universidad de Chile, recuerdo uno de los primeros estudios de criminalística que llegaba a esta conclusión. Entre más pobre y menos educado, más fácil. Tú que eres profesor de Derecho. Lo que pasa es que, claro, es que el derecho es la expresión, es que el derecho es cuando es una ley que es expresión de un juego de poder dentro de una sociedad y lamentablemente esto es una sociedad muy desigual y muy concentrada. Entonces, hoy día, el propio fiscal, Sabaj Chaguán ha dicho que tenemos un problema, que aplicamos todo el rigor de la ley a los encapuchados, etcétera, a propósito del debate sobre sancionar más a los encapuchados, y a los encorbatados no les pasa nada. Y yo creo que eso también son de las cosas que irritan mucho a los chilenos, sobre todo en esta fecha, el 8 de diciembre se cumple un año de la muerte de 81 jóvenes, la peor forma en San Miguel, que había uno que estaba ahí preso por vender, por piratinar. Bueno, ¿y los tipos del jarrón de la Corfo? Grave, me parece grave, pero entonces lo que te quiero decir, y tú tienes un libro, Luis Eduardo, donde demuestra que lamentablemente una característica de la economía chilena es la extraordinaria concentración de los mercados. Porque esto ocurre en las farmacias, ocurre en la ISAPRE, en los bancos, y eso va contra... Es lo primero que digo, pero Sergio, te quería decir una cosa. ¿Hay algo en tu discurso o en tu opinión? Si va a lanzar un misil, dejémoslo para después de la pausa, déjame ver. Sí. Vamos a una pausa en Somos lo que conversamos en el Mostrador TV y después el misil, ¿no es cierto? De Clavel. Lo que pasa es que anuncias el misil con mucha anticipación. Estás viendo Somos lo que conversamos. Conéctate con el Mostrador TV. Búscanos en Facebook. Síguenos en Twitter. Comparte nuestros videos. Y revisa nuestra web. Nos mantenemos conectados a ti gracias a las redes. El Mostrador TV.
Estás viendo Somos lo que conversamos. Listo, estamos de vuelta después de la pausa en Somos lo que conversamos. Les recuerdo que estamos en Facebook, ahí Somos lo que conversamos, y también en Twitter, hashtag gato SQC, Somos que conversamos, ¿ya? Habíamos quedado pendiente, tarea pendiente, su misilazo a Sergio Mico sobre el discurso. El discurso. Tiene que ver con el discurso. Cuando Sergio y varias otras personas, incluso gente de derecha, de centro y todo, habla de las personas que cometen delitos de cuello y corbata y aquellos que cometen delitos, digamos, que son de las clases más vulnerables o bajas, a mí, la verdad de las cosas que me molesta. Y me molesta porque aquí todos somos chilenos, los de cuello y corbata y los pobres. Todos se supone que debemos cumplir las mismas normas y la misma ley. El que robó, ya sea alguien a pata pelada o alguien que tenga corbata, tiene que cumplir exactamente la misma pena. Lo que me molesta es que con este discurso de los empresarios ladrones con cuello y corbata versus los pobrecitos, que roban igual, pero en el fondo casi no roban porque son pobrecitos. Frente a eso. Oye, y los que tienen 2 de subsidio, esos que tienen 2 y 3 de subsidio. Pero a lo que voy, Sergio, Ricardo, yo te dije que no era un exorcet para ti, era que, ¿por qué no usamos un lenguaje claro? El lenguaje claro aquí, que el ladrón es ladrón. El que violó los derechos humanos, los violó. Sea A, B o C. Es decir, ¿hasta cuándo seguimos con esta cosa tan chilena del eufemismo? El ladrón es ladrón, da lo mismo que no le pongáis cuello corbata, no le digáis pobre. Momento. Es que yo quisiera hacerte una pregunta, es la siguiente. En la crisis financiera se fumaron miles y miles de millones de dólares. Hay personas, ¿no es cierto?, que quedaron cesantes. En el caso de Estados Unidos perdieron su casa, y es muy probable que el que perdió su casa y quedó cesante haya salido a robar, porque no le quedaba otra. Es responsabilidad, él también tendría que cumplir una pena en circunstancias que es víctima de un robo colosal que además les costó a todos. No, es que hago la pregunta. Los que robaron después del terremoto, cuando entraron allá. Le quiero decir que Marcelo Bielsa, les recuerdo cuando comentó las imágenes de un supermercado en el cual se estaba robando, él dijo en la desesperación, es que a ver, yo creo que también hay una mirada filosófica a la violencia y al robo, cosa que tú tienes tu mirada, pero creo que no es la única. Con respecto a cuál es el germen de la violencia y de la delincuencia. Pero tú estás mezclando, tú me acusas siempre que yo mezclo temas, pero tú la pregunta que haces es re buena que la contestes aquí. Quiero aclararte un punto. Sí. Y que yo no puedo estar más de acuerdo contigo. Sí, yo sabía. El punto es que la ley pareja no es dura, no, pero perdona, pero la ley pareja no es dura. Claro, acá lo que estoy diciendo que la dureza es para la gente pobre, perdona, si acá, y esto no es que lo diga yo. Obviamente. El estudio, yo conozco un estudio del año 99, bastante atrasado, digamos, pues no ha cambiado nada. Que con respecto a los jóvenes, ¿quiénes son los que llegan a la cárcel de Santiago? Son personas que no llegaron a segundo básico, que nunca tuvieron un trabajo formal, que no tuvieron padres, es decir, los pobres de esta sociedad. En cambio, la gente, ¿ya?, con muchos mejores ingresos económicos, que puede cometer incluso delitos que son mucho más graves socialmente por las consecuencias que producen, son muy pocas las que llegan a la cárcel. Y eso ha sido así en Chile. ¿Ya? Si yo no te lo discutí eso, era lo otro. Yo no discuto eso, al perdona, contrario, para defender te digo, perdona, si tú me comparas, si te puedo dar datos también. Sí, claro, Estados Unidos, por ejemplo, si tú ves la cantidad de negros y de hispanos en las cárceles, el porcentaje es mucho más alto que los blancos. En cambio, en Europa,
El sistema carcelario es bastante más igualitario ahora, pero perdona, mi punto es el siguiente, ley pareja no es dura, y en Chile evidentemente que no es pareja. Porque la cosa es la composición social. ¿Es un rasgo chileno? Pero no hagamos esta diferencia que ayuda a eso. Parece que es universal. No es universal. Sí, perdona, yo creo que hay sociedades que son más justas que otras. Sí, pero tu discurso ayuda a que se prosiga produciendo eso, por eso te digo, no, el que roba ley pareja no es dura. Es muy disparejo. Así no me parece justo que una persona que porque roba una gallina termine en la cárcel y una persona que participa en una colusión que le cuesta... Rusia, ¿cómo será? Estoy de acuerdo contigo. Rusia, 100%. Rusia es un espanto. De injusticia y desigualdad hoy día es tremendo. Bueno, ya que descuartizamos el pollo, quisiera yo cambiar de tema también a propuesta de las señoritas que están acá. Gracias por querían hablar de la discriminación. Somos señoras. Y a propósito de la discriminación, encontré espantoso lo que vi ayer, que el CERNAM, ¿no es cierto?, el Servicio Nacional de la Mujer, se va a querellar contra tuitero que humilla a las mujeres con sobrepeso. Entonces, él publica en Twitter una foto, anda fotografiando a las chilenas gordas. ¿Ya? Uy, por favor. Es el tuitero. Es tuitero. Entonces, y escribe gordas, etcétera, etcétera, y las humilla. Yo, para hablar de discriminación, es ¿por qué los tuiteros no agarran a los viejos gordos también? O sea, a los hombres gordos y son solo las mujeres. Yo creo que es un ejemplo patético de esta discriminación, pero tú también me querías hablar que en la ENADE, a la cual tengo entendido asististe o viste, había muy poca participación de mujeres. Me hubiera encantado haber ido, y justamente se trata de eso, se trata cómo en este país, en nuestro país, gracias a Dios lentamente se está tomando el tema de la mujer como un tema para poner encima de la mesa, y te agradezco que lo hayas puesto, más allá de lo que está haciendo CERNAM, que me parece muy bien que haga lo que está haciendo. Yo siempre fui contraria, no sé tú, Paulina, a esto de las cuotas femeninas, es decir, de lo que muchas personas de mi género decían, se llama discriminación positiva. Así que hay una cierta cantidad de mujeres... Y la verdad lo decía porque por lo menos en mi experiencia personal y de muchas amigas, que con esfuerzo hemos trabajado desde chicas, de verdad lo nuestro, nunca necesitamos que nos dieran una cuota para tener presencia con nuestras voces, con nuestras historias, con nuestros trabajos. Pero a medida que uno va avanzando y se va metiendo más en este tema, y a mí me hizo mucho sentido una entrevista que le hice a la Carola Schmidt, que en este momento es la ministra de CERNAM, y haber leído lo que hizo Soledad Alvear cuando creó el Servicio Nacional de la Mujer, que creo que fue una política pública tremendamente importante. Creo que hemos dejado de lado justamente la importancia que tiene la mujer en la sociedad y sus aportes, sobre todo cuando se han hecho estudios donde las empresas que tienen a mujeres en sus directorios, que tienen mujeres en su gerencia, la productividad aumenta en un porcentaje altísimo. Entonces, simplemente quería decir que uno va evolucionando en este y en otros temas, y en este tema creo que para dar el impulso a que la mujer chilena tenga más opciones, sería bastante bueno, digamos, insistir un poquito más, y yo por lo menos ahora bajo el moño y digo sí a la discriminación positiva para todas aquellas que no han podido, digamos, porque los hombres, pucha, que son machistas, de verdad en Chile. De verdad en Chile. Tengo muchas anécdotas, pero no me voy a tomar la palabra en eso. Solamente quería poner en la mesa el tema. Creo que mujeres como la Cecilia Robaretti, por ejemplo, una mujeraza, digamos, que podría estar, aparte del lugar en que está, debiera poder mandar a su casa, por ejemplo. Debiera poder mandar no, pero digo, ella como muchas otras, digamos, tienen el expertise suficiente. Patricia, pero ahí se produjo un efecto paradojal, que es como Michelle Bachelet fue elegida presidenta de todos los chilenos, como que se creó de repente la imagen de que el tema de la mujer estaba como resuelto, se había avanzado muchísimo. Claro. Y la verdad de las cosas es que si tú ves la participación política de la mujer en el Parlamento, está en 14 puntos. Igual. Segundo, acabo de ver un estudio que da a conocer de que las mujeres siguen, incluso empeoró un poquitito, que por un mismo trabajo una mujer recibe un 35% menos de su sueldo, por mencionar dos temas donde claramente
estamos en deuda. Ahora, tú lo has señalado, acá hay un machismo que es parte que de la también de la lo juegan sociedad. ciertas mujeres. Bueno, el machismo se reproduce a través de las mujeres. Claro. Sí. Bueno, y que dice relación también con la forma como fue la colonización hispanoamericana. Entonces lo que estamos hablando es un problema gravísimo que también se refleja en hoy día hay 1/3 de hogares que son dirigidas por jefas de hogar, que son mujeres que tienen que trabajar dentro de la casa y fuera de la casa. Y ahí donde más se reproduce justamente la pobreza y las desigualdades. Entonces, sí, yo coincido contigo que ahí hay un tema pendiente a propósito de la igualdad. La igualdad no es solamente una cuestión de ingresos socioeconómicos. Además hay una cosa de lenguaje, ¿no? Porque cuando vino la presidenta de Anglo American, la trataron en los twitters, etcétera, nosotros la trataban de perra y etcétera, una serie de epítetos, que cuando es un hombre, si hubiera sido un hombre de Anglo American, no se lo dicen. No, es que no se lo dicen. No, lo dicen, siempre la culpa la tiene la mujer. Si es mujer es perra, y si es hijo de una mujer es hijo puta. Qué fea. Con lo cual la mujer también tiene la culpa. Claro. Qué feo el Es término. el mismo, por ejemplo. No me gusta impajaritable ese esa término cosa. que lo he usado varias veces aquí. Perra, Pero, ¿qué bueno, para? si no soy lo- yo. No eres tú, obviamente. Tú pero- mandabas los Twitter. Sí. No, Y es pero lo mismo que, por cierto. ejemplo, mira, es lo mismo que sucedió con el caso de la tragedia en Juan Fernández. A ver. Cuando al principio se decía que era la piloto. La piloto, era todos- la piloto. Y no hubo ninguna defensa a la piloto. Ninguna. Pero ahora, como se vio en unas fotografías, Que era el de que piloto. posiblemente era el piloto, entonces Salieron asesinato de imagen, etcétera, etcétera. Ahí tú ves que es algo cultural que está Así es. más allá de las leyes que se pueden aprobar. Yo creo que es un problema de una profundidad, Enorme. porque son Enorme. siglos Por eso y las siglos cuotas con valen, eso. la discriminación Yo- positiva bueno, tiene más valor. Ese ha sido siempre el argumento en favor de las cuotas. Yo En también Estados ahora Unidos- estoy por En las Estados cuotas. Unidos hay cuotas y llevándolo no solo en el plano de la discriminación de género, pero en Racial el plano de también. la discriminación racial e incluso, pero racial en un sentido un poco más amplio, porque por ejemplo, no es solo de que tú tengas una cierta participación en los directorios de las empresas o cosas de ese estilo, sino que las compras públicas discriminan en favor de, por ejemplo, las Fíjate. pymes. ¿Y las Claro. pymes por qué? Porque en las pymes están mayoritariamente los pequeños empresarios negros, los pequeños empresarios latinos, que están tratando de salir armar su adelante. negocio, pero que no podían participar en esto porque los grandes siempre los aplastaban. siempre. Entonces, Yo la quiero discriminación positiva juega un papel confirmar con juega un papel Patricia que a mí me importante en pasaba lo mismo. en el progreso de, Que no te de gustaba. esta 10 idea. años atrás defendía no a la discriminación positiva, yo hoy en día pienso lo contrario. Que hay que avanzar en ese Sí, sentido. sin duda. Y que está bien la discriminación Bueno, yo creo que los partidos Que hay políticos que serían muy hacerlo. distintos si acaso me dijera, mire, la mitad de los cargos elegidos son para mujeres. Es decir, la política, No, las claro. reuniones no serían como se hacen. Mira, la cordura, terminarían, no sé, el humor, Los horarios cambiarían, ¿no? Los horarios cambiarían de Los todas horarios el maneras. cambiarían. humor, Pero la sí, sensatez, la perdóname, cordura, la perdóneme. sabiduría llegaría Si uno ve a la todos esos Golda Meir, espacios. perdón, en Israel o a Margaret Thatcher en Inglaterra no eran especialmente Porque una no expresión de dulzura, No, ni para mucho menos. nada. ¿Sí? Ojo, tampoco hay... Pero no no, queremos con, eso. con Pero, cariño. a ver, yo te pues. regalé Yo el sé, libro- claro. Un yo te orden regalé- con cariño, Yo pero te no regalé se el libro puede. de Carlos Omina, Sí, que claro. describe una escena en el libro donde está Michelle Bachelet oye, brutal, propuesta brutal como esa. candidato, donde agarra a los varones del PS y los hace pedazos. Pedazo, no, por eso Qué te- buena, yo leí eso, sí, muy Oye, bueno. a propósito Bueno, el libro de de libros, Dominani. este martes Ricardo Lagos Escobar presentó su libro, Con Oscar Landarreche, hijo. sí, Chile lo que, ¿cuál es el título? Lo que viene. Lo El Chile que viene. el Chile que El viene. Chile que Aquí viene. me pasaron una fotocopia, Pero bajo cuerda. antes Y piratea. Cuidado con que te metan en San Piratea, Miguel. piratea. Antes le hicieron una entrevista en el diario La Segunda, en el cual algunas de las frases tenían, pues no tenemos tiempo de hablar del libro, era que él no veía mucho ánimo en la concertación para cambiar el binominal, que era algo que Fíjate. él notaba que le faltaba empuje, que tampoco veía mucho entusiasmo. ¿Qué frase te mereces? Bueno, que eso es una ley de la ciencia política ya a estas alturas, de que pedirle a un Congreso Nacional que fue electo por un sistema electoral que lo cambie es extraordinariamente difícil, ha ocurrido muy pocas veces en la historia. ¿Y cuándo ocurre? Es cuando hay unas crisis políticas o económicas muy graves. Ahora, yo creo que estamos llegando a esa circunstancia, y si ustedes ven el debate sobre la inscripción automática,
yo creo que al final ya el repudio empezó está a elevarse a tal generalizado. punto que se impuso. Y lo mismo digo yo, a mí me gustaría que un grupo de expertos, también con los partidos políticos no parlamentarios, llegaron a una propuesta de sistema electoral y lo presentaran con el aval del presidente de la República al Congreso Nacional y dijeran sí o no, vótelo. Y yo creo que hoy día costaría mucho más diluir esa votación. Tiempo de palabra, Luis Eduardo. Sí. Yo, bueno, con Sergio no hemos estado de acuerdo sobre ese tema desde hace mucho tiempo, pero yo creo que es sumamente peligroso dejar que expertos de ninguna especie decidan temas políticos de fondo. Y lo peor que podríamos hacer es dejar que esta cosa del sistema electoral lo decida el Parlamento, porque ahí sí que son los insiders, los tipos que están parte dentro del sistema, pero ellos tienen que aprobar la ley. Si pero que van a diseñar, por eso que yo creo en una asamblea constituyente, porque la única manera de cambiar esta regla es cumpliendo la regla de Rawls, de que los tipos que diseñan las reglas no sean los beneficiados por las reglas. Y si tú pones esto en el Congreso, los tipos van a diseñar un sistema electoral que van a sacar la cuenta a ver y cómo voy yo ahí. Hay algunos casos, Luis Eduardo, hay algunos casos en la historia de la humanidad que eso se ha hecho y que han resultado además no muy bien, pero esa es la dificultad. Sí, no hay perfecciones en este tema. Usted ya ha hablado mucho ya. Sí, y quiero además, sacar el dedo al lago, ¿no? El dedo del lago está bien fracturado. Está bien fracturado. Yo creo que es tremendamente importante el tema de la inscripción automática del voto obligatorio. Creo que estamos de acuerdo, estimado Sergio, de que hay que hacer algo porque los carteles, hablando de los carteles políticos en esto, son transversales. Izquierda, derecha y centro. Los que quieren apoltronarse van a hacer todo lo imposible para seguir apoltronados. Y por lo tanto hay que desvelar, quitar el miedo de los 4,5 millones o 4 millones de votos nuevos que van a renacer, nos van a hacer renacer como democracia. Oye, pero ¿sabes? Hay una encuesta que se lo publicada en la tercera. Se acabó. Pero hubo una encuesta que estuvo publicada en la tercera donde dice que es altamente improbable que se cumpla ese vaticinio. Sí, claro. Que los pobres no votan. Eso es verdad también. Más del 50%. Alrededor del 50% de los votos. Si el voto voluntario es un desastre de esa perspectiva. Bien, me toca entregarles su tradicional botella de vino que, como siempre, aporta la vinoteca, que además de vinos hay muchos licores. Yo se los recomiendo. Yo fui a comprar ahí a la vinoteca su botella. Patricia, muchas gracias. No mire con esos ojos de rabia, también tiene. A usted le toca la suya. Ay, qué lindo, muchas gracias. Yo jamás tengo rabia. Y a mí me toca, Ricardo. Aquí sí que se practica la igualdad. La igualdad, la misma botella para todos. Muchas gracias. Lo cual no es muy justo. Esto lo paso entonces. Hay unos que son mejores acá para tomar que otros. Perdón. Luis Eduardo, quédate tú con todo entonces. No, yo no se la voy a Por regalar. favor, qué generoso. Que Sergio siempre está No, lo que digo que él es más borrachín que yo. La la igualdad tiene que ser igual según las necesidades. Exacto. Lo que ocurre es que a Sergio le gusta ir a comer asados a mi casa, entonces está pasándome la botella de vino por allá. De todas Bueno, maneras, espero que nos recuerdo, inviten. es un regalo de la Vinoteca, ¿no es cierto?, que está con Somos lo que conversamos aquí en el Mostrador TV. Les recuerdo, también estamos en Facebook, Somos lo que conversamos, y en Twitter, #GatoSQC. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Hasta pronto.